Comisión General, por favor, señor secretario. Sí, señor presidente, al momento está previsto como numeral B del punto 2 del orden del día la intervención del señor Iván Granda Molina, ministro de Educación Económica y Social. Invitamos, por favor, al señor ministro. Gracias. Buenos días, señor presidente de la Asamblea Nacional, señores vicepresidentes, señores asambleístas, colegas secretaria técnica del Plan Toda una Vida. Efectivamente, como terminaba mi colega secretaria, Ecuador y el mundo ya no serán igual luego de la pandemia y establece desafíos de repensar la política pública, los modelos de atención, para garantizar el tejido social de las personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, se debe ampliar los instrumentos de protección social para personas en empleo no adecuado o desempleo. Y para ello se requieren esfuerzos multisectoriales. No es únicamente las acciones que realice el MIES, sino todas las entidades como el Ministerio de Relaciones Laborales, las mismas políticas que emergen de la normativa que puedan establecerse en las distintas acciones legislativas desde el GAT parroquial, desde el GAT territorial e inclusive el más importante, la Asamblea Nacional. Y desde esa perspectiva, la presentación que hoy realizaré es básicamente qué estábamos haciendo antes del COVID, muy brevemente, durante el COVID y en el proceso en el cual tendremos que buscar mejores caminos para la protección social de los grupos de atención prioritaria, de los grupos que estén en pobreza y pobreza extrema, y sin duda de los umbrales de protección que se requiere para lograr este cometido. Lo que buscamos es lo que conversaba con la comisión presidida por el asambleísta Albornoz, es buscar que no se dé un incremento en la pobreza ni tampoco en la extrema pobreza, que es de lo cual se podría establecer condiciones de actuar de forma temprana, tanto en políticas públicas como en materia legislativa, en función del tratamiento de las leyes que ustedes hoy tienen a su responsabilidad. En ese sentido, debemos decir que el Ministerio de Inclusión Social busca un proceso en el cual las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social mejoren de manera integral las condiciones de vida de los individuos para ofrecerles las mismas oportunidades educativas, laborales, económicas en las que disfruta el resto de la sociedad. La inclusión económica es vital en estos procesos en los cuales existen procesos en los que el Producto Interno Bruto van a tener un decrecimiento, las ofertas laborales van a tener un impacto. Entonces, la inclusión económica debe plantearse como una fórmula de desarrollo adaptada a las poblaciones de pobreza y pobreza extrema que permitan lograr de forma duradera la superación de la situación de pobreza. Su implementación pasa por la adopción de un enfoque efectivamente territorial, lo urbano, lo rural, desde la perspectiva de género, pues las formas de desarrollo económico que visualizamos para ellos están pensadas apostando a construir agentes ciudadanos territoriales que entablen diálogos y negociaciones dinámicas con el Estado. Entonces, en ese sentido, nos parece muy importante que nosotros podamos ciertamente contar lo que estábamos haciendo con un presupuesto distinto, con un precio de un petróleo distinto, sin COVID, sin emergencia sanitaria, con un proceso productivo que tenía rasgos de crecimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos dos áreas: la inclusión social, en donde está todo lo que se trabaja en lo intergeneracional con las distintas poblaciones, tal como lo establecía mi colega, con personas con adultas mayores, con niños. Y ahí, por ejemplo, en la población adulta mayor atendida, teníamos a 123.900 personas que estaban siendo protegidas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Gobierno Nacional a través de las manuelas y de otras acciones en territorio. De igual forma, la protección especial, supremamente importante porque esta vincula la protección de los niños, de los jóvenes que están con nosotros en sectores, en espacios residenciales, que viven con las instituciones cooperantes del MIES o con instituciones del MIES, que por orden judicial, un niño o una niña que un juez encargó
el cuidado al Estado en función de la naturaleza de problemática social que ésta refiere. Entonces, en ese sentido, teníamos una atención y tenemos una atención de 23.704 personas en protección infantil. Desarrollo infantil, niños de 0 a 3 años, combate a la desnutrición infantil. Se estaba estableciendo un proceso histórico importante con una inversión de $220 millones para llegar a estas poblaciones de 0 a 3 años, en donde nos preocupábamos de las 4 comidas de los niños, del desarrollo cognitivo, desarrollo psicológico, motriz, entre otros. Y claro, el tema de discapacidades, que con propiedad lo ha tratado la secretaria del Plan Toda una Vida, en donde tenemos varias acciones y condiciones de acción afirmativa frente a esta población. En ese sentido, también tenemos que decirles que en cuanto a la inclusión económica, que es la que marca el piso de protección social vinculado al bono de desarrollo humano y bono de desarrollo humano variable, el número de beneficiarios era de 536.368 personas. La pensión para adultos mayores en situación de pobreza, teníamos a 306.908. La pensión para personas con discapacidad, toda una vida, la pensión Joaquín Gallegos Lara, 94.108 personas. Junto con el Joaquín Gallegos Lara, como decíamos, 39.296 personas. El total de protección social antes de la emergencia del COVID era de 1.030.000 personas, con un presupuesto mensual de $81 millones que se pagaban de forma directa en los corresponsales no financieros y en cooperativas y bancos en el país. Teníamos en aquel entonces 3.200 puntos de corresponsales no financieros para el pago de estos bonos y asistencias sociales. La inversión anual es de $972 millones. Es así como en este caso nosotros tenemos que dar algunas cifras en las cuales antes de la pandemia la CEPAL preveía que la región crecería en un máximo del 1.3 en el 2020. Debido a la pandemia, se pronostica tener una caída del PIB de entre 3 y 7%, dependerá de las decisiones que se tomen en las distintas instituciones del Estado que están vinculadas a establecer condiciones de que el proceso económico no sea tan complicado. Se debe tomar acciones inmediatas, efectivamente, como le decíamos, desde repensar las políticas públicas en materia de inclusión económica, social, la política laboral, la política educativa, el trabajo intersectorial que debe desarrollar una conducta de protección, inclusive de clases medias, de sectores populares, de personas en situación de vulnerabilidad. Porque se debe tomar estas acciones inmediatas para no tener un incremento de la pobreza en 5 puntos porcentuales y en extrema pobreza en 3.6 puntos porcentuales respecto al 2019. Y eso vincula un trabajo ciertamente articulado entre las distintas instituciones del Estado, y aquí estamos para construir junto a ustedes y efectivamente perfeccionar todo lo que se requiera. Decíamos nosotros, y no es la área mía de gestión, pero el seguro de desempleo, o sea, la acción intersectorial depende de la protección en distintos puntos, como por ejemplo el bienestar social. Y ahí entre el 2016 y el 2019 se han tenido 102.000 beneficiarios. Fíjense en este número. Hasta marzo del 2020 se ha tenido ya 4.355 personas más, 25 más que el mismo periodo del año anterior. Como ustedes saben, el monto a recibir son de $280 por beneficiario en 5 meses, que da un total de $1.400. A eso me refiero con una política de acción en donde podamos establecer articulación intersectorial entre los distintos niveles del Ejecutivo y también, en este caso, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De la misma forma, me parece importante que ¿qué es lo que busca evitar la política social en la cual estamos eligiendo un modelo? El deterioro general del bienestar de los hogares, las complicaciones para obtener un ingreso laboral, y por eso se ha planteado el acuerdo entre las partes como un mecanismo en el cual el Estado esté siempre en el lado más débil de la relación laboral, con el objetivo de que no se pierda empleo.
fuertes impactos en el sector de salud por la necesidad de mano de obra calificada y suministros médicos. Hay que evitar la interrupción de las actividades de los centros de desarrollo infantil, que tendría efectos significativos en aprendizaje, seguridad alimentaria y afectación efectivamente en la participación de los padres, especialmente de las mujeres en el mercado laboral. Por eso, cuando nosotros suspendimos, antes de tener el primer contagio de COVID, esto es el 26 del mes en el que inició el COVID, nosotros nos planteamos la suspensión completa de toda la actividad de las personas adultas mayores. Una semana después de los centros de desarrollo infantil, ellos no están trabajando ya 37 días. Sin embargo, hemos tenido políticas de acción y de asistencia, por ejemplo, de la alimentación de aquellos niños, a través de, si me permiten, 119.709 usuarios a través de kits de alimentación desde abril y durará durante toda la emergencia sanitaria. O sea, no cerramos únicamente a los CDIs por la protección que ustedes conocen, sino además de eso, acompañamos que al menos los niños tengan alimentación este mes y casi mes y medio de la pandemia. Y además de eso, establecimos teletrabajo para que estos niños estén ciertamente con determinadas actividades motrices y cognitivas a través de teletrabajo con nuestras educadoras. Entonces, las acciones frente al COVID, como les hemos planteado, han estado vinculadas a la ampliación de los instrumentos de protección social que constituyen el régimen de bienestar ecuatoriano, la seguridad social para trabajadores formales, los servicios públicos de salud, educación y cuidado de grupos de atención prioritaria, y las transferencias monetarias, que son las que protegen a las familias con desempleo o empleo no adecuado. Ustedes habrán visto los temas de alivio ciudadano. No quisiera hablar del refinanciamiento de la banca pública y privada, me parece que eso corresponde a otras carteras de Estado, pero sí hablarles directamente del bono de protección familiar por la emergencia. Tuvo una primera fase. Nosotros lo que describimos es un umbral de protección. ¿Qué es lo que planteamos al registro social? Ustedes todos conocen que la unidad del registro social es una unidad autónoma del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que guarda una metodología propia, cómo funciona en derecho comparado, diríamos, cómo funciona Colombia, cómo funciona Perú, en donde esta unidad de registro social, en función del umbral que nosotros describimos, nos entrega una base de datos, que es lo que nos sirve para nosotros generar el pago a aquellas personas que están siendo protegidas. ¿Qué planteamos? Personas que tengan un rango de no ganar más de $400, personas que se dedican al comercio ambulante, pequeños bazares, que se dedican a temas de asistencia en pequeñas peluquerías, pescadores, entre otros. Desde esta perspectiva, el registro social nos entregó 400.000 nombres con cédula de identidad. Nosotros lo que hicimos es cruzar esa base de datos con el registro civil. Luego de cruzar con el registro civil, a través de un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones, hallamos que ellos tenían el 98% teléfono celular, no así redes sociales, apenas lo tenían el 25%. Y por eso notificamos de forma personalizada a cada uno de los beneficiarios con una condición, porque no solo era pagar el bono de $120 en 2 meses, sino además de eso hacerlo sin aglomeraciones. Yo les decía que antes de la emergencia COVID teníamos 3.200 puntos de pago en corresponsales no financieros. ¿Qué son los corresponsales no financieros? Banco del Barrio, mi vecino, mi banco. Pasamos de 3.200 a 10.200 y estableció condiciones en las cuales existan menos aglomeraciones. Nos ha faltado, sí, en comunicación, por ejemplo, porque en lugares como La Tarazana existían demasiadas aglomeraciones, a pesar de que la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria establecieron obligaciones para la banca en temas de bioseguridad. Ahora hemos ampliado 14.400 puntos para el siguiente pago, pero además el mecanismo era distinto. Era a través del último dígito de la cédula. Por ejemplo, si es que el dígito
el último dígito de cédula era el 1, podría cobrar el 1, el 11 y el 21. De igual forma, si es que es el 2, el 2, el 12 y el 22, y así sucesivamente. Entonces, mediante el decreto ejecutivo 1026, el presidente de la República estableció el bono de protección familiar en primera fase con una inversión total de 114 millones de dólares, contado con la segunda fase. Es decir, se estableció un proceso en el cual se nos planteó condiciones para las cuales esta atención tenga una segunda fase con la descripción que hemos planteado. Nosotros todavía no recibimos la información del registro social, estamos por recibir en las próximas horas y haremos la misma acción, notificarlos personalmente a aquellas personas beneficiarias. Es decir, pasamos de 1.030.000 familias protegidas por el Estado a 1.950.000 familias. Desde esa perspectiva, ciertamente, nosotros en la primera fase invertimos 48 millones, en la segunda fase invertimos 66 millones. Si ustedes miran mensualmente cuál es la inversión social, establecerá que son cerca de 210 millones de dólares en función del bono de desarrollo humano, el Joaquín Gallegos, y el de personas con discapacidad. ¿Por qué pensamos en que el bono de protección familiar sea pagado en los corresponsales no financieros que hemos establecido? Por temas de que dinamizan la economía, la persona tiene que salir a 2, 3 cuadras de su casa, lo cual establece y está a tono con las medidas que se han establecido en el COE nacional. Algunas cifras para su mejor criterio. Por ejemplo, hasta hoy, con fecha ayer, 5 de la tarde, las personas que han cobrado el bono de protección familiar, y esto usted puede corroborar con la información que puedan pedir a la Superintendencia de Bancos, a la de Economía Popular y Solidaria, nosotros hemos pagado 339.859 bonos de los 400.000 posibles en la primera fase. El total de personas que hoy han cobrado es de 960.000 familias. ¿Por qué? Porque si sumamos el bono de desarrollo humano, la pensión para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad y el bono de protección familiar, nos da ese valor. Varios compañeros o varios ciudadanos asambleístas nos decían, ¿y cuál es la población urbano y rural? Me adelanto a su pregunta. Efectivamente, en la comisión presidida por el señor asambleísta Esteban Albornoz, se estableció y se hizo esta pregunta y igual hemos enviado por escrito la contestación a la misma y a todos los requerimientos que ese día nos solicitaron. Por ejemplo, en lo rural se han atendido a 33% de la población, es decir, de las 400.000 familias beneficiarias, el 33% es rural y el 67% es urbano. Si ustedes ven Guayas, que es la provincia que más bonos tuvo, es decir, 106.294 bonos, la población urbana es del 86% y la rural 14% en cuanto a los beneficios del bono de protección familiar. Y así tenemos de todos y cada uno de las provincias y en ese sentido nosotros hemos podido establecer condiciones para poder enviar esta información al señor presidente de la Asamblea para su respectiva fiscalización, siendo ese su deber. De igual forma, garantizamos entregas de kits alimenticios, de los cuales se han entregado 839.260 kits para distribuir a nivel nacional, de los cuales, estos son los que se tienen hasta el momento, de los cuales 694.300 ya han sido entregados. Es decir, y aquí discúlpenme, señores asambleístas, señor presidente, quiero también agradecer a los distintos bloques de la Asamblea Nacional, a usted, presidente, alcalde,
porque ustedes también son parte de la campaña Dar una mano sin dar la mano, porque hemos recibido ya los valores que se han establecido. De esta forma, la campaña Dar una mano, para que ustedes conozcan, ustedes pueden entrar a la plataforma digital www.darunamanoecuador.com. Ahí existe una celda, una ventana que habla de la transparencia. Ustedes pueden ver quién ha donado, cuánto ha donado y qué tipo de kits. De igual forma, en ese particular, nosotros hemos dicho, esta campaña de Dar una mano sin dar la mano no es del gobierno nacional, es de la sociedad civil, es de las distintas instituciones del Estado, de las organizaciones y de las cámaras de la producción, con la cual hemos permitido hacer una plataforma que la hicimos de apenas 2 días, que da transparencia. Ya no se tiene, por ejemplo, algo, se tiene transparencia porque se puede saber cuánto se ha donado. Esto no entra al Estado, esto va directamente a las cadenas, a 5 cadenas aliadas, que son las que compran a quién, a los pequeños agricultores, y de esta forma se ahorra en logística y en experiencia de la última milla, sobre todo. Se ha trabajado con la iglesia, se ha trabajado en el caso de Guayaquil, con el Banco de Alimentos de Guayaquil, se ha trabajado con varias alcaldías y prefecturas del país, indistintamente de sus banderas políticas. Nos ha parecido supremamente importante ese accionar por parte de varios de los alcaldes y prefectos del país. En ese sentido, nosotros tenemos 61 alcaldes que ya han comprado kits. ¿A través de qué? En la segunda fase de la campaña Dar una mano sin dar la mano, se estableció condiciones en las cuales el BEDE da un crédito para compra de alimentación o medicina de un porcentaje de un interés del 7% y a 7 años. De igual forma, el BEDE, a través de una resolución del COE nacional del 27 de marzo, si mal no estoy la fecha, me sabrán disculpar si es que me he equivocado, estableció que, por ejemplo, no se cobre y se refinancie todas las deudas con los GATS territoriales, es decir, prefecturas, alcaldías y municipios, y GATS parroquiales. ¿Con qué objetivo? De que los 3 meses de intereses y de esos recursos que iban al BEDE puedan ser invertidos por los GATS de forma directa en medicina y alimentación. Así hemos tenido una corresponsabilidad que plantea el COTAD y que ciertamente ha sido importante para lograr los objetivos propuestos. En ese sentido, quiero decirles que cualquiera de ustedes, señores asambleístas, que nos quieran apoyar, nos faltan manos. Tenemos en Guayaquil, tengo a la mitad de mi equipo del MIES en una situación compleja de aislamiento, y coordinando, como les digo, por ejemplo, en Guayaquil, para darles un ejemplo, con los distintos niveles de gobierno para lograr este objetivo, porque solo juntos vamos a poder establecer condiciones de una acción pertinente en el territorio, porque como lo hemos dicho, nos faltan manos. Lo mismo nos ocurre en Manabí, tenemos a la mitad de mi equipo en aislamiento. Sin embargo, hemos establecido condiciones de acción con distintos alcaldes, con distintas autoridades a lo largo y ancho del país para lograr el objetivo común, que es llegar con un kit alimenticio. Se me ha hecho también referencia en las comparecencias pasadas al tema de la economía popular y solidaria. ¿Qué estamos haciendo respecto de eso? He oído también entrevistas de varios de los señores asambleístas que plantean con justa razón preocupaciones respecto del tema. Les voy a contar algo que hemos hecho desde el IEPS, que es el Instituto de Economía Popular y Solidaria. El resultado de enero a febrero del 2020 en mercado internacional era de $150.908 de venta por parte de la economía popular y solidaria. El mercado público era de $9.589.600. El mercado privado era de $1.028.000. No hemos dejado de trabajar.
desde esa perspectiva. Efectivamente, se han reducido las ventas para la economía popular y solidaria, como es lógico, pero, por ejemplo, en el mercado internacional tenemos ventas por 95.410 frente a los 150.000 que les había planteado. El mercado público de 10 millones de dólares, el mercado privado de 821.000 dólares. Hay reducción, pero también quiero decirles con toda franqueza que hay muchísimo trabajo. Pero ya en el futuro, lo que buscamos es que existan condiciones. Ya tenemos un crédito aprobado de 51 millones de dólares del BID para todo lo que es economía popular y solidaria. Lo mismo, tenemos 15 millones de dólares para economía popular y solidaria que refiere el sector de la Amazonía, entre otras cosas, y en los casos de pequeños emprendimientos y economía popular y solidaria vinculada, se ha podido establecer conexión entre lo urbano y lo rural y entre cadenas grandes de supermercados con pequeños agricultores o asociación de productores del centro del país. Esto lo hemos hecho también con el apoyo de la empresa privada. Ahora bien, hoy estamos hablando, y entiendo que ya pasaron por las dos comisiones, sobre la reforma económica que se está planteando en función de la ley que ustedes están tramitándola. Nosotros siempre, y quiero decirlo, esta es mi vocación, además democrática, creo que siempre todo es mejorable. Varias críticas en la comisión nos han permitido desarrollar en esta semana varias acciones que ponen de manifiesto nuestra voluntad de diálogo y nuestra voluntad también de escuchar distintas voces, distintos criterios para la mejor construcción de las políticas públicas. Al principio les decía, y ojalá podamos tener la oportunidad con la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea, independientemente de las banderas políticas que hemos planteado, podernos plantear cuál va a ser el post-COVID respecto de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, qué va a pasar con las pensiones alimenticias de los padres que no pagaron, qué va a pasar con el sistema de justicia. Son condiciones que plantean un post de discusión que creo que tiene que ser lo más asertiva posible, porque esta acción sui generis de lo que nos está pasando luego del COVID hace que tengamos que repensar la política pública en materia social desde toda perspectiva. Entonces, en cuanto al tema de la ley que ha sido planteada por el gobierno nacional y que estará en primer debate en los próximos días, entiendo yo, señor presidente, hemos planteado que se constituirá una cuenta especial para la reactivación social y productiva, aplicando las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas desde la perspectiva intersectorial, en la cual hemos venido insistiendo. Recaudar y administrar recursos de una manera transparente implica que tenga un alto escrutinio público, que creo que ese es un modelo que al cual debemos ir, enfrentar los problemas económicos y sociales que dicha emergencia produzca a través del sostenimiento del empleo y fomento de actividades productivas, el acuerdo entre las partes, el sustento de hogares necesitados y no cubiertos por el sistema del bono de desarrollo humano. Estamos haciendo, y adelanto a ustedes, una articulación y un cálculo y un sistema en donde la gente que recibe bono de desarrollo humano pueda recibir por 2 o 3 meses, estamos haciendo los cálculos actuariales también, de que puedan tener una protección, además del bono de desarrollo humano, algo más, y ahora los técnicos están justamente estableciendo esas condiciones de cómo sería dicha protección social, el apoyo a pequeños agricultores para que no se rompa la cadena productiva de alimentos desde otra perspectiva, es decir, conectar lo periurbano con lo rural. Periurbano es lo que el COTAD establece como las periferias de las ciudades, con lo rural, para que los sectores vulnerables puedan estar atendidos entre ellos, rompiendo cadenas de intermediación y que vinculen un proceso efectivo, eficiente y eficaz en cuanto a la alimentación del país, que será mucho más sostenible en el tiempo. La cuenta única de asistencia humanitaria para el apoyo con personas con vulnerabilidad y empresas frágiles por 908 millones de dólares es vital en este proceso para justamente lograr que no se den acciones que pongan en detrimento a las personas más pobres. Se ha hablado ya, y entiendo yo, el ministro Iván Montaner ha estado en este pleno con el hecho de tener 500 millones en apoyo a la liquidez a empresas que mantengan su nómina por COVID. Yo estoy de acuerdo con varias
de las intervenciones de los asambleístas a las cuales les he escuchado estas semanas, de que hay que premiar a las empresas que sean efectivamente responsables y hagan de su política una política transparente. Habrán empresas que actúen de forma como corresponde al país y habrán otras que no, y por eso me parece que la liquidez a esas empresas solventes pero responsables tendrá que vincularse en cuanto a la política que este accionar establezca. 500 millones en transferencias a trabajadores que recibieron jornadas, salarios en el marco del régimen de acuerdos, 500 millones para generación de plazas de trabajo. Esto entiendo ustedes ya han tenido conversaciones con mis colegas y comparecencias de mis colegas. Nosotros hemos planteado que los kits de alimentos para asegurar el confinamiento, aislamiento, distanciamiento social, dependiendo del cantón y la provincia, tenga un presupuesto de 138 millones de dólares. Igual el tema de la cobertura de pensiones educativas durante el año 2020 de mi colega Montserrat Kramer, ministra de Educación, por 171 millones de dólares. También hemos escuchado varias voces que dicen no el 20% más. Efectivamente, si es que fuera más, mucho mejor, siempre y cuando evidentemente garanticemos la caja fiscal y los recursos económicos. Y sin duda lo que sí me compete es la tercera fase del bono de contingencia por falta de ingresos, que es una transferencia monetaria para hogares que perdieron sus ingresos por los $120 por 3 meses. Los beneficiarios potenciales son 1 millón de hogares y el presupuesto es 150 millones de dólares. Señores asambleístas, no quiero extenderme más en la palabra, más bien ojalá podamos contestar todas sus preguntas y haber estado a la altura de las circunstancias para poder explicar lo que estamos haciendo en el marco de este proceso de sistema de protección social que ciertamente nos está tocando plantear, no solo durante la emergencia COVID, sino en el futuro, que creo que es lo que también importa. Les agradezco bastante, señor presidente, a su orden.